¿Qué tal? Muy buen domingo, buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y como vimos en el comienzo del programa, un informe sobre deforestación. Es algo que viene sucediendo desde hace algunos años, demasiados para el gusto de varios, entre los cuales me incluyo. La deforestación en el Amazonas y también la deforestación en la Argentina, es decir, en América. En el último mes y medio, casi 2 meses de aislamiento obligatorio de cuarentena, según la organización ambientalista Greenpeace, se ha deforestado alrededor de 10.000 hectáreas, lo que equivale más o menos a media ciudad de Buenos Aires. Para hablar de esta situación y de estos datos, estamos en comunicación vía Skype. Él está en Bariloche, es Hernán Giardini, coordinador de bosques de Greenpeace, al cual saludo en este momento. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Gabriela, un gusto hablar con ustedes. Bueno, genial. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo en estos últimos 2 meses de cuarentena con respecto a la deforestación? ¿Los datos que recién comenté son así, son tal cual? Sí, más de 10.000 hectáreas deforestadas en el periodo de aislamiento social obligatorio. Nosotros lo hemos detectado en base a la comparación de imágenes satelitales, algo que hacemos hace como 4 años y que bueno, obviamente nosotros lo que intentamos es que además de hacerlo, que ahora en cuarentena no lo podemos hacer, ¿no? De hacer sobrevuelos y filmar mucho por aire lo que está pasando e incluso ir por terreno. En este caso nos tuvimos que apoyar únicamente de la tecnología para poder hacer la comparativa de imágenes satelitales y saber qué estaba pasando en nuestros bosques, sobre todo en Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Estas provincias concentran el 80% de la deforestación que ha sufrido la Argentina en los últimos 30 años, donde hemos perdido más de 8 millones de hectáreas de bosques. El tamaño de una provincia entera, el tamaño de Entre Ríos, para imaginarse lo que es 8 millones de hectáreas. Bueno, a pesar de la cuarentena se ha deforestado mucho, cuando el desmonte no era una de las actividades que estaban exceptuadas, ¿no? Si bien la actividad agropecuaria sí estaba exceptuada como actividad esencial, no la transformación de ecosistemas, no prender la topadora y arrasar con los bosques, y eso se ha hecho de manera, por supuesto, ilegal. Y algunas provincias han actuado y otras, lamentablemente, no, frente a esta situación. ¿Y dónde es que se concentró la mayor cantidad de desmontes? ¿En cuáles de estas provincias que nombraste al principio? En Santiago del Estero fue la que más se generó deforestación. El resto, Salta, Formosa y Chaco, más o menos parejo, pero Santiago del Estero se vio un número un poco más alto que comparado con las otras 3, ¿no? de deforestación. Y acabas de decir que algunos gobiernos provinciales tomaron cartas en el asunto y otros no. ¿Podés contarme cuáles sí, cuáles no? Por supuesto, sí. En el caso de la provincia del Chaco, rápidamente sacó una comunicación avisando justamente que no estaba permitido el desmonte como actividad exceptuada, inclusive bajo los propios decretos provinciales, ¿no? Acorde al decreto nacional. Y de hecho salieron a hacer trabajo, sacaron un propio decreto, una propia resolución en la que habilitaba a las guardias de la Secretaría de Ambiente, de la Dirección de Bosques, a salir a frenar topadoras. Y de hecho, inclusive, además de frenar algunos desmontes de que los que veníamos señalando nosotros con las imágenes satelitales, han hecho la denuncia penal por violación de la cuarentena. Pero paralelamente tenemos una situación, por ejemplo, más insólita en la provincia del Salta, donde el propio ministro de la Producción y Ambiente de la provincia se salió a decir que sí, que los desmontes estaban sucediendo, que eran de la gestión anterior, que venían de la gestión anterior porque la gestión nueva no había autorizado nuevos desmontes, pero que ellos no estaban haciendo controles, básicamente, y que era un problema de la justicia la violación o no de la cuarentena, ¿no? Y en ese punto, obviamente que discrepamos en cuanto al rol de policía ambiental que tiene la provincia y que debería haber tenido en el marco de la cuarentena. Así que la provincia de Salta, de alguna manera, está diciendo no voy a controlar, lo cual también es un mal mensaje. En el caso de Formosa y Santiago del Estero prácticamente no hemos tenido comunicación, a pesar de que nosotros le hemos brindado la información, y tampoco han manifestado públicamente nada al respecto, ¿no? O sea, no ha habido ni críticas a nuestra denuncia, que pueden suceder, ni tampoco avala los desmontes, ni tampoco una crítica a quien está desmontando. Una especie de silencio que en este caso, por supuesto, también preocupa, ¿no? Porque si se sigue deforestando
nos preocupa igual. Parecería que como con la ley de bosques, que hace que ya van a tener 13 años, si los números no me fallan en la cabeza, con eso no alcanza finalmente, digamos, ¿se necesita más ley o qué? ¿Cuál es, de acuerdo a tu experiencia de tantos años trabajando en esto? Yo creo que primero que la ley de bosques obviamente se cumple a medias, con lo cual ha bajado la deforestación si uno la compara a antes de la ley de bosques, y fue todo un movimiento ambiental muy importante de tantas personas movilizadas porque el Congreso la sancionara. Tiene más presupuesto, aunque sigue siendo bajo el comparado a lo que dice la ley, el presupuesto por bosques. Hay mejoras, pero no son suficientes. Y paralelamente tenemos un mundo en el que la situación está más grave desde el punto de vista climático, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de biodiversidad estamos en un punto más complejo, con lo cual yo creo que hay dos cosas que deberíamos hacer. Por un lado, en el corto plazo, por un lado, ser mucho más restrictivos con respecto al desmonte, y por eso tenemos inclusive en nuestra página web en greenpeace.org.ar, la gente puede firmar y pedirle justamente a los gobernadores del norte más ambición con respecto a las leyes que tienen hoy. Se puede decretar la emergencia forestal y se puede decidir suspender los desmontes y pensar un ordenamiento con mucho más restrictivo que el que hoy existe, ¿no? Las zonas que se puede deforestar que sean las mínimas. Pero por otro lado, creo que la cuestión de la penalización del desmonte ilegal es un punto que vamos a tener que resolver. Tenemos un doble problema. Un incumplimiento de la ley, a veces con complicidad de algunos funcionarios, pero también un incumplimiento por parte de los empresarios que pagan una multa irrisoria. Entonces tenemos que resolver un poco las dos cosas. La verdad que sí. Bueno, Ana, te agradezco mucho esta entrevista y seguí disfrutando del frío de Bariloche si es que llegó, porque estás en Bariloche, sí, ¿no es cierto? Viviendo ahí. Llegó y llegaron las lluvias por el otoño, que el bosque andino patagónico celebra la llegada del agua, ¿no? Claro, claro, como muchos lugares de la Argentina. Muchísimas gracias, Hernán, por esta conversación. Gracias y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.